Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña José Jiménez. Él es un director técnico español. ¿Cómo se encuentra, profe? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Buenas noches, buenas tardes a vosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Nos gustaría empezar la entrevista de la siguiente forma. ¿Podría contarnos un poco sobre su carrera hasta el día de hoy y su experiencia dentro del fútbol? Vale, primero de todo empezaría a la hora de que yo empecé a jugar desde bien chiquito aquí en España, en Barcelona, en Cataluña y bueno, empecé, es muy parecida a la trayectoria que tuve como jugador, la he tenido como entrenador muy parecida, que fue empezar en un club de barrio, en el que empecé, en el que era ese perfil de jugador que no jugaba mucho, porque estaba más bien gordito y no jugaba mucho a la defensa, en el que poco a poco me gustaba mucho, le dediqué muchas horas y acabé jugando en una de las mejores canteras aquí de Cataluña, que es el Club de Fútbol DAM, pasando por todas las categorías, hasta que finalmente, pues bueno, no llegó un momento en el que ya tienes que escoger por malas decisiones, porque todo el mundo tiene la intención de llegar a la élite, y en aquella época que era muy joven no tenía esa perspectiva de decir que no todo es llegar a primera división, no todo es estar jugando por la tele, y me di en esa situación en la que además tuve alguna lesión de rodilla, era un jugador muy explosivo y que tenía molestias, y teniendo la opción de poder entrar a un equipo semiprofesional, empecé a eso ya no me llamaba, empecé a tantear el entrenamiento y eso me gustó mucho más y fue el mismo proyecto. Empecé con 19 años, perdón, 19 años en un club de barrio que además llevaba un equipo de un equipo que tenía dos franjas de edad, lo que allí sería la sub 10. Lo que pasa es que yo tenía niños de 9 10 años y de 8 9 y eran los que no, los descartes, por así decirlo, de la A y B, de la letra A y la letra B de ese club de barrio. Entonces, poquito a poco fui creciendo, fui pasando por cada vez algún club mejor, o mejores categorías, edades más mayores y demás, hasta que el año pasado estuve en el club, en el Central Sports Hospitalet, que es un equipo que está aquí en la cuarta división de España, es un equipo semiprofesional y llevaba lo que sería allí la sub 19, justo la anterior al primer equipo. Entonces, bueno, el año pasado por decisiones del fútbol, porque, bueno, al final no siempre tiene que ir bien, después de 2 años muy, muy buenos allí, este año, bajo mi punto de vista, no era malo, pero deciden prescindir de mí. Y este año pues empecé haciendo cosas diferentes, empecé con el tanteo de la metodología, me propusieron de estar en un proyecto nuevo aquí, en un club de aquí, un proyecto en el que habían juntado gente muy válida de todos los que nos conocemos por aquí, me plantearon esta opción y me lié con ello hasta que al final, hace cosa ya de un mes, pues me ofrecieron entrar en Club de Fútbol DAM, que es el mismo sitio donde acabé de jugador en juveniles, en la que yo en aquella época era sub 17. Y lo que pasa que aquí es una experiencia nueva, es volver al fútbol 7 y además como segundo entrenador, pero bueno, yo valoré mucho el hecho de entrar en un buen club, de entrar en una buena estructura, intentar crecer desde dentro, retroalimentarme y en esas estoy, dando supongo que unos pasos atrás a nivel de edad, pero muy avanzados a nivel del club para luego ir un poquito más. Así Sí, resumidas exacto. cuentas es eso. Perfecto. ¿Qué tanta importancia tiene el fútbol formativo, profesor? Al final, yo en ese sentido, yo lo hablo mucho con los místers de aquí y lo hablo mucho con compañeros de profesión en el que creo que el fútbol formativo no empieza y acaba en una etapa para dar pie al fútbol profesional. Creo que al final el jugador y el equipo en sí, la etapa del jugador siempre está en constante formación. Hay numerosos casos en que hay jugadores de 30 años, 32, 33, 28 que dicen que con X entrenador han mejorado muchísimo o han aprendido muchísimo. Jugadores que cambian sus posiciones. El último ejemplo puede ser Jesús Navas, el típico winger, ¿no? Que allí le llaman, ¿no? El típico winger de la línea de cal, de muy profundo, muy vertical, ahora está jugando de lateral derecho a un nivel que seguro nadie, si ni él mismo se imaginarían. Entonces, no comprendo con que el jugador tenga una etapa de formación y una etapa de competición. Yo comprendo que el jugador tiene una serie de necesidades que debe ser, las tiene que tener en su época, en cada época de su vida, y como entrenadores nosotros hemos de ser capaces de entender cuáles son esas necesidades, qué necesita el jugador y qué le tenemos que dar.
Pero para mí no separaría esas dos etapas. Ok, perfecto. Muy bien, profe. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué edad cree o cuál cree que es la edad adecuada para empezar a jugar al fútbol? No digamos cuando el niño sale a jugar a la calle o algo por el estilo, sino en qué edad el niño o usted cree que tendría que empezar su formación futbolística, digamos ya de una manera formal dentro de una escuela con una metodología. Bueno, al final, en este sentido, yo creo que los entrenadores nos hemos sobreestimado demasiado y se ha perdido esa otra formación, por así llamarla, que es que allí sí que es verdad que ahora he perdido un poco la perspectiva, pero ya en su día erais mucho más del potrero, del fútbol de calle, del fútbol de los Sí. amigos, en el que ahí realmente no tienen contaminación externa, es ellos con el balón, con el compañero, con el rival, ellos quieren ganar porque al final ellos quieren ganar. Y ahí el jugador se autodescubre mucho más y yo creo que progresa mucho más en el que nosotros hemos pervertido un poco eso. Y es más, el mismo jugador por cultura, allí no sé si ha pasado lo mismo que aquí ese ya se ha perdido. El chico que no está entrenando en el club de fútbol, lo que está haciendo es estar en casa, con el ordenador, con la PlayStation, con el Twitter, Instagram, YouTube, etcétera. Y yo creo que ahora hemos de volver un poquito a eso, ¿no? A que ahora, ya que no tienen ese tiempo de juego fuera, volver a darles nosotros entonces eso dentro. Si además le podemos dar un poco de sentido y que el jugador además aprenda mejor. Por lo tanto, yo creo que formación en sí a nivel de hacerlo con una metodología concreta y demás, si la metodología es correcta y está pensada por y para el niño, desde que el chico ya tenga necesidad de chutar la pelota. ¿Qué retos cree que vendrían para nosotros como directores técnicos en un futuro cercano después de esta pandemia? Digamos, sabemos que ahorita pues estamos en una época en la cual no puede haber muchas reuniones, por lo tanto pues los niños no pueden salir a jugar a la calle, tienen que estar dentro de casa porque pues ni siquiera al colegio se puede asistir y se tiene que hacer en una modalidad en línea. ¿Qué retos cree usted que nos esperan a los directores técnicos después de todo este confinamiento, después de toda esta pandemia? Claro, si es que se logra llegar a una cierta normalidad después de todo esto, pero ¿cuál cree que serían los retos principales pues ahora sí tener que decirle al niño, hey, ya no tienes que estar encerrado, ya puedes salir y volver a jugar al fútbol? ¿Qué cree que tendríamos que hacer o qué estrategia cree que sería la adecuada para regresar a los niños a la calle y que puedan volver a tomar un balón y volver a jugar al fútbol? Sí que es verdad que es una situación que es complicada y es compleja además ya no solamente de pensar en qué situación estamos, sino encima de hacer pronósticos. Aquí, por ejemplo, en la situación que nosotros estamos ahora, estamos también parados desde hace un mes, no entrenamos siquiera todavía y estamos haciendo también cosas online, videollamadas y demás. Y es complicado porque ya el fútbol en sí es un deporte que ya de por sí es social, en el que todo consta de interacciones y retroalimentaciones entre jugadores y contra jugadores. Entonces, es difícil cuando ahora ha llegado esto que nos está separando o nos obliga a separarnos que podamos fomentar eso. Al final yo creo que nos va a obligar a que si queremos ser mejores, nos va a llevar a una cosa que ya teníamos que haber llegado de antes, sin esta pandemia, que esto nos puede ayudar a eso. Y es el hecho de aprender a conocer personas. Yo lo hablo, mira, tengo un amigo, un entrenador que también ahora tengo la suerte de compartir club con él y tengo una buena relación y últimamente lo hablábamos, decíamos, quizá nuestro conocimiento del juego ya es uno, sea mayor o menor, pero quizá hemos de focalizar un poquito también a conocer a la persona. Y creo que ahora es ideal. El oler, el tantear si ese chico está déficit de cariño, de cercanía, qué jugador tiene otras inquietudes, quién es ese jugador ahora de ese tiempo que no ha tenido el fútbol, cómo volver a relanzarle ese fuego por querer jugarlo, el convertir toda esa energía, toda esa frustración en motivación y ganas por volver a tenerlo y valorarlo. Es decir, esto, por ejemplo, como voy a estar con chiquitos, son sub 12, si no me equivoco, sub 13, son sub 12. Y claro, les hablamos mucho de esto. Cada vez que hemos vuelto es, chicos, valorar el tiempo que tenemos. No sabemos cuándo vamos a volver a estar encerrados, entonces entrenar, disfrutar, jugar. Creo que va a ir todo un poquito ligado por ahí hasta que encontremos esa nueva normalidad. El conocer a las personas y transformar esas ganas, esa frustración en ganas y motivación.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y aparte, como dice, hay que valorar el tiempo que tenemos, porque si se la pasan distrayendo, o sea, sí está bien, pero hay una parte en la que es trabajo y otra parte en la que es diversión. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo hace José Jiménez a la hora de un entrenamiento con niños? ¿Cómo es el proceso? Al final, mira, ahora tengo precisamente completamente lo opuesto, ¿no? Paso de fútbol 11, sub-19, chicos mayores, chicos adultos, chicos que algunos ya tienen coche, ya es más fútbol amateur prácticamente, o primeros equipos, a estar con chicos del sub-12, muy diferentes. Y yo te he de decir que yo como José Jiménez no cambio prácticamente mi Ok. forma de entender, mi forma de relacionarme, porque al final creo que, vuelvo a repetir, creo mucho en las personas, en el trato con la persona, y es simplemente cuando llevaba un juvenil, intentaba ver cómo podía yo tener ese trato con el juvenil, cómo podía yo transmitirle esos conocimientos que creemos que los entrenadores que tenemos, que al final los conocimientos debería ser conocerlo a él realmente. Y no es la misma, lo que hablaba, las necesidades de un chico de 19, 18, 17 que de un niño de 12. Que al final viene siendo lo mismo. Lo he hablado mucho, es generar contextos de que ellos tengan oportunidad de descubrir quiénes son jugando. O sea, a partir de ahí, pues ellos que vayan autodescubriéndose. Y volviendo, y yendo un poquito al tema que decías del disfrutar y el formarte, yo, mira, hace poco, este verano, en unas tecnificaciones, no sé si allí los lleváis mucho, aquí se hace mucho el concepto de tecnificación, y es que en verano se hace como una especie de campus deportivo en el que el jugador no compite, simplemente va a entrenar con una serie de entrenadores a que le hagan unas formaciones y cada semana se entrena diferente y demás. Y yo este verano llevaba tiempo sin hacer y volví a hacer una. Y yo hablaba mucho con los misters de aquí. Yo les decía, llevan todo el año entrenando, yo no entiendo cómo puede ser que los traigamos aquí a seguir entrenando. Y creo que realmente se perdía el juego. Aquí hay un juego, no sé si allí lo juegan o tendrá otro nombre, que se llama una rápida. Una rápida aquí es el que hay un grupo de jugadores, un chico se mete de portero y es chutas a puerta, si marcas gol, vuelves a la fila. Si fallas, tienes que ir corriendo a meterte de portero porque el otro tiene que dar Sí. rápidamente el balón y volver a chutar. No sé cómo se llama allí. Como tal no tiene nombre, o al menos a mí nunca me ha tocado que le digan de algún Sí, nombre, pero igual. sí es clásico en el barrio. Pues aquí también se hace mucho. Yo desde chiquito jugaba. A mí me gustaba más lo que le llamamos la clasificatoria, que era todos contra todos a regatear y eras tú contra el mundo. Y Sí, me gustaba sí, porque, sí. como era habilidoso, me gustaba ese, ¿no? Pero este también lo he jugado. Y en ese mismo campus yo hice un ejercicio que aquel día nos dijeron, tenéis que trabajar el remate de cabeza y tenéis que hacer un circuito para trabajarlo. Y yo aquel día dije, no. Y hice una rápida en el cual yo les lanzaba el balón y ellos remataban de cabeza. Y estaban jugando y era mucho dinamismo, querían marcar gol, se lo estaban pasando bien y el jugador estaba mucho más propicio a decir, dime cómo he de rematar para marcar gol porque no me quiero meter de portero. Y desde ese juego es tener mucha mano, quizá, tener mucho toque de saber que darle ese juego y cuándo decir, cuánto decir, cómo decirlo. Es decir, creo que el pasárselo bien es importante para el jugador. Y a veces nos Sí, olvidamos de ellos. considero que la recreación muchas veces la vemos como apartada del deporte de competencia, del deporte formativo, pero creo que la recreación a final de cuentas es súper necesaria, y más en etapas, pues digamos, pequeñas, ¿no? En Sí, sí. etapa, bueno, formativa, desde su punto de vista, no, profe, pero si lo dijéramos como formativo, pues nos referimos a lo mejor a de 8 a 15, 16 años, incluso hasta en primera división. Creo que la recreación es necesaria para bajar esos niveles de estrés, esa Sí. presión de tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, simplemente para bajar un poquito ahí los decibeles de estrés, a lo mejor hasta incluso un día antes del partido para llegar al partido con más unión, qué sé yo, ¿no? Pero Contigo. que realmente la recreación sí aporte esta parte de juego y de compañerismo que tanto se necesita. Ujú. Tengo otra pregunta. Acá en México, pues es raro que realmente se utilice, creo que lo más que se utiliza es el fútbol 7 y el fútbol 11. Es raro que estemos en un fútbol 8, en un 5. fútbol 9, un fútbol 5. Incluso he escuchado hasta del fútbol 3. ¿Realmente usted qué cree que es lo que, o mejor dicho, desde qué tipo de fútbol, es decir, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, desde qué tipo de fútbol cree que deberíamos empezar en las etapas base
para irlos llevando progresivamente hasta un fútbol 11 que es ya pues el fútbol profesional y es el que conocemos como tal todos. Aquí seguramente gente que tenga un poquito más que le haya dedicado más tiempo a entender qué tipo de relaciones se dan en el juego, de distancias, de etapas formativas, a niveles energéticos, psicomotrices y demás, seguramente te podría dar una ayuda mejor en este sentido. Yo aquí en Cataluña se hace diferente. Aquí es fútbol 7 hasta la sub-12 y ya fútbol 11 directamente. Y desde que empiezan hasta sub-12 es fútbol 7. Luego sé que, por ejemplo, hay en otras comunidades autónomas aquí de España que sí que hacen ese fútbol 8 como previa, o fútbol 9, ahora no recuerdo, como previa al fútbol 11. Personalmente, creo que el modificar esas reglas y las distancias ayudaría a que el jugador tenga más intervención en el juego y participe mucho más y ayudaría a que el jugador participase. Puede llegar a ayudarle, pero al final si el entrenamiento de lunes a viernes o el juego, ¿no? Si lo que va jugando en el entrenamiento de lunes a viernes ya le da esas necesidades de que el jugador interaccione, que el jugador participe, que el jugador progrese, que el jugador descubra, experimente, al final el fin de semana simplemente es llevar a cabo eso. Entonces, a mí personalmente, por lo que yo veo aquí, el fútbol 7 a la sub-12, hasta la sub-12 y luego ya fútbol 11, al final un chico de 12, 13 años, el chiquito que se ha quedado chiquito y todavía no ha dado el cambio, pues a lo mejor no tendrá la fuerza que tiene el que haya ya hecho el cambio, pero puede jugar. Le va a generar otro tipo de adaptaciones en su cuerpo, el ser chiquito. Entonces, yo creo que así está bien, pero claro, eso es alguien que entienda más de esto te podría responder. Perfecto. Tal vez es una pregunta algo muy, muy básica, pero ¿cuál es la diferencia entre un formador y un entrenador? Si usted me puede dar su opinión al respecto. Perfecto. Yo al final, y en ese sentido creo que, bajo mi punto de vista, creo que confundimos el hecho de formar y competir. Creo que al final, si olvidamos la lógica del juego, que es que se tiene que intentar ganar, el olvidar cuál es el objetivo del juego en la formación, estaríamos entrando en un error que sería no acabar formando para cuál es el objetivo del juego en sí. Entonces, partiendo de esa base, creo que lo ideal sería, pero ya es lo que mismo que he dicho antes, desde chiquitos hasta los grandes, el entender que la formación barra proceso forma parte de la competición. La formación me va a ayudar a ganar, por lo tanto, si quiero ganar voy a tener que formar, voy a tener que hacer los mejores a ellos. Me lo planteo así, también es verdad que llevo toda la vida en fútbol base y lo he hecho así de esta manera, pero es que me siento ahora mismo que si yo llegase ahora mismo a entrenar un primer equipo, lo haría igual. Intentaría identificar qué necesidades tienen mis jugadores, qué debo de mejorarles a ellos y qué debemos mejorar como equipo y a partir de ahí mejorarlo. Pues yo creo que al final la diferencia quizá por lo que tú me comentas es que puedes ser formador siendo un competidor, pero es más común encontrarte un competidor que se olvida de lo formador, de la formación, que me parece tan erróneo como el que forma olvidándose de la competición. Yo creo que el equilibrio sería lo ideal. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muy bien, profe. Tengo una intriga hay un gusanito que me hace preguntarle a José Jiménez si algún día le gustaría estar dentro del fútbol profesional o realmente su objetivo es estar en el fútbol base para, como ya lo comentó, pues seguir formando a esos niños españoles, a esos próximos profesionales de España. ¿Le hace cosquillita el estar en el fútbol profesional en primera división o en segunda o prefiere quedarse en la parte de fútbol base? Digo, porque es respetable y realmente así hay muchos entrenadores que prefieren quedarse siempre en el base y nunca dar el salto hacia arriba. Personalmente, desde que inicié hasta hoy, hasta yo creo que el día que deje de entrenar, mi objetivo es entrenar en el fútbol profesional, evidentemente. Pero al final, sí, mira, hace poco lo hablé. Tengo mi objetivo, mi sueño es poder entrenar a un primer equipo y que aquello que esté haciendo sea única y exclusivamente mi trabajo. Pues a partir de ahí, que mi nivel me coloque
al nivel que yo pueda estar por mi nivel, pero que eso sea mi trabajo y no acabe siendo un complemento como es el fútbol base. Hay formas de dedicarte al fútbol base profesionalmente y que sea eso un trabajo, pero primero que es complicado porque suelen ser canteras y demás, o estar muy pluriempleado, etcétera. Pero si me das a escoger entre ser profesional, vale, vas a ser profesional, tanto fútbol base, primer equipo, ¿qué prefieres? Primer equipo, por favor, es el objetivo, es el gol donde quiero llegar. Muy bien. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿en qué equipo le gustaría estar? Y otra, esta va dividida en tres partes. ¿Dónde se ve José Jiménez en 5, 10 y 15 años? Vale, ¿en qué equipo me gustaría estar? Voy a darle la vuelta, me gustaría estar donde allá donde me quieran. Ok. Me Y gustaría estar donde me quieran y además soy muy curioso a la hora de que si yo pudiese escoger me gustaría estar en muchos equipos, muchos países, muchas culturas. Yo si me dan a escoger y me dicen, José, firmas ahora el poder decir, te dedicas a ello y estás 2 años entrenando en México, 2 años entrenando en Japón, 2 años estando en Alemania, 2 años en Inglaterra, ¿dónde tengo que firmar? A pesar de que me tendría que llevar por delante a toda mi familia cuando diga que lo monte y demás, pues bueno, pues vámonos, vámonos. Soy muy curioso con eso. Y luego, ¿dónde me veo? Más que dónde me veo, porque al final el fútbol es muy inestable y demás. ¿Dónde me gustaría verme? Pues me gustaría verme que ahora que he entrado en este club, que voy a repetir, es seguramente la tercera mejor cantera de toda Cataluña y es de las mejores de España. Pues me gustaría, ahora que he entrado adentro, en 5 años seguir creciendo y volver a lo que estaba anteriormente con juveniles, que sería lo que sería sub-18, sub-17, en este mismo club, seguir creciendo dentro y a partir de ahí, en 10 años ya me gustaría, seguro, 100%, que es mi objetivo, estar ya entrenando en un primer equipo semiprofesional, que pudiese dedicarme a ello y en 15 años que pudiese ser que yo ya estuviese muy estabilizado en esa situación. A nivel de deseo me gustaría eso. Durante 5 años crecer aquí dentro, o si me sale alguna oferta porque voy muy rápido, pues mejor. En 10 ya en primeros equipos que me pudiese dedicar a ello y en 15 estar estabilizado. ¿Hay algún país en específico, profe, después de España, que usted diga, si me dieran la opción de escoger un país, inmediatamente yo diría este? Hombre, si puedo escoger uno, Inglaterra. Me gusta Muy bien. mucho, me gusta Ok. mucho. Por todo, ¿no? Por cómo se vive el fútbol allí, por cómo lo tienen organizado, la cantidad de clubes históricos que tienen, porque además, pues, es un tipo de juego vibrante. Me gustaría mucho y porque además ahora mismo, pues seguramente sería la mejor liga del mundo. Y me gusta mucho. Si tengo que escoger una, sería Inglaterra, seguro. Perfecto. Perfecto, profesor, muy interesante. Y bueno, pues le agradecemos el que haya estado aquí con nosotros el día de hoy, la disposición, la verdad, pues un gusto conocerle. Un saludo muy grande hasta España y pues en la cajita de descripción le dejamos las redes sociales del profe para que vayan a seguirlo. Muchas gracias, profe. Le mandamos un abrazo muy fuerte y pues gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y para cuando, si queréis repetir, ya sabéis. Perfecto, pues seguro Perfecto. que sí, en algún momento volveremos a repetir por acá. Muchísimas gracias, profe. A ti. Que esté muy Gracias. bien. Nos vemos. Hasta luego.